Pero muy buenas tardes damos a todos nuestros hermanos y amigos televidentes. Bienvenidos a una emisión más de su programación espiritual Palabras de Vida, un alimento para el alma, el cual llega a los hogares de la zona metropolitana de Bucaramanga, a todos los que pueden ver esta señal, y le damos gracias a Dios por este privilegio de estar aquí en esta tarde compartiendo con todos ustedes la palabra de nuestro Dios. Y queremos en esta tarde bendecirle a usted a través de este tiempo de programación espiritual, que usted pueda recibir el consejo de Dios, pueda recibir la palabra del Señor y estar aquí en este tiempo a través de este compartir que estaremos tratando en este día. Y está conmigo en esta mesa de trabajo mi pastor Jorge Humberto Henao, quien nos acompaña en esta tarde de bendición. Muchas gracias, pastor John. Dios lo bendiga. A todos ustedes también mi fraterno saludo. Es una tarde muy hermosa, muy oportuna para bendecir al Señor, para traer un pensamiento bíblico también y por supuesto para desearles a ustedes todas las bendiciones del Señor. Así que nos complace mucho estar aquí de nuevo en sus pantallas, en sus casas, para ser de bendición en esta tarde. Así es, y no se encuentra con nosotros en este medio nuestro pastor Arturo Angarita, a quien enviamos un saludo fraterno, pastor de la iglesia de Florida Blanca. Y estoy con ustedes también en este momento, su pastor John Alexis Cañas, pastor de la iglesia de Belencito. También vengo en representación de la iglesia del barrio La Trinidad. Así que queremos en esta hora presentarnos delante de Dios, presentar este programa, presentarlo a usted que se encuentra allí viendo esta programación, para que Dios sea tratando con nosotros en esta mañana. Pastor Humberto, guíenos por favor. Vamos a orar a Dios, nuestro Padre que estás en gloria. Muchas gracias. Amén. Por la bendición que representa, Señor, invocar tu nombre a través de este medio. Gracias, y presentarte a cada uno de nuestros televidentes, las familias que nos ven, las personas que observan este programa. Bendice a todos, Señor, en el área que se requiera. Invocamos tu ayuda, tu intervención en lo físico, en lo familiar, en lo anímico, Señor, en medio de tantas circunstancias adversas, difíciles. Glorifica tu nombre. Bendice, Señor, en esta etapa final del año, cada familia que durante algunos meses han estado siguiendo este programa. Pedimos, Señor, para ellos tu favor, tu bendición, y que todos sean cobijados con el manto de tu gracia en nuestra oración en esta hora. Te presentamos también a nuestro pastor Arturo, que por motivos de salud no pudo acompañarnos hoy. Pedimos para él también tu intervención a fin de que él pueda reincorporarse al quehacer y acompañarnos en próximas ediciones de este programa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amables amigos, amables hermanos, ya que estamos en este tiempo donde las vacaciones de los jóvenes que estaban estudiando pueden estar en sus casas, también de pronto algunos que piensan viajar o piensan estar en familia, qué lindo que podamos ir a la casa de Dios, que podamos asistir a nuestras congregaciones, y queremos invitarle a la iglesia de Cañaveral, a la iglesia de Florida Centro, a la iglesia de Belencito y a la iglesia de la Trinidad. Pero queremos que cada uno de los pastores puedan hacer invitación a cada una de nuestras congregaciones. Pastor Humberto. Por supuesto que sí, Pastor John. A los que deseen visitarnos, nosotros estamos ubicados en la calle 34, número 2627 del barrio Cañaveral, muy a media cuadra de la estación del Metrolínea. Allí les esperamos. Tenemos reuniones hasta este año, la tenemos los martes y los viernes. A partir de enero estaremos el culto del viernes trasladándolo al jueves, de manera que allí les esperamos martes, viernes, sábado culto juvenil. El domingo tenemos dos reuniones, una muy numerosa que incluye la escuela bíblica en las 9 de la mañana y la de las 5 de la tarde, que también es una concurrencia maravillosa. Así es. También le invitamos a la iglesia de Florida Centro, que queda ahí enfrente del Hospital San Juan de Florida Blanca. También le invitamos a la iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59, 152. Allí se estará llevando cultos, se estará llevando el servicio los días martes y jueves a las 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. De igual manera le invitamos a nuestra congregación en la iglesia de Belencito, ubicada en la calle 63A, número 1316. Allí junto a la escuela de Belencito estaremos esperándole. Los cultos se llevan a cabo los días miércoles, viernes y sábado 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde, un culto evangelístico al cual esperamos que usted y su familia pueda asistir y pueda acompañarnos. Pero bien, nos compete en la tarde de hoy hablar una temática que creemos es importante para que nosotros nos acerquemos al conocimiento de Dios y a través de los medios a través de los cuales Dios se revela. Así que queremos tratar hoy
la temática la revelación de Dios. La revelación de Dios, que creemos es muy importante que hoy en estos días podamos entender cómo habla Dios, cómo Amén. se manifiesta Dios a nuestras vidas, porque creemos, Pastor Humberto, que Dios habla hoy, todavía habla. Dice la Biblia en Hebreos que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Él se manifiesta, se ha dado a conocer de tantas formas y maneras que una mente entendida, dispuesta para entenderlo a Él, para conocerlo, seguramente hallará esta revelación. Me parece muy interesante el tema, Pastor John, y yo sé que también para ustedes será de mucha edificación, porque nos habla precisamente de eso, la forma como Dios se quiso dar a conocer a nosotros. Así es, y a pesar de que hoy día a través de las diferentes falencias que hay en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético, en cuanto a los problemas que se viven en sociedad, creemos que Dios habla, pero particularmente hay una necesidad de que Dios hable, de que la gente se acerque a Dios. Es que es propio que Dios hable a las vidas y que todos nosotros podamos acceder a eso que Dios quiere mostrarnos, a eso que Dios quiere hablarnos, porque es muy importante. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, hay un versículo muy puntual que encontramos allí en el libro de Job, capítulo 11, verso 7, en el cual un hombre llamado Zofar, uno de los amigos de Job, le habla y le pregunta y le dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y a través de este versículo guía queremos preguntarle a cada uno de los que estamos en este momento, que pueden vernos, ¿tiene usted esa necesidad de Dios? ¿Puede usted entender cómo Dios habla a nuestras vidas? Queremos nosotros decirle que la mente carnal es incapaz de comprender. Muchos intentan a través de diferentes estudios de un laboratorio buscar a Dios o intentar explicar a Dios, pero creo que esto es imposible, Pastor Humberto. Por cuanto la palabra dice que Dios es espíritu, la revelación de Él tiene que ser en el ámbito espiritual. Porque desde el punto de vista científico, Dios no se puede llevar a un tubo de ensayo, no puede hacerse con un experimento científico, porque es inmaterial. Entonces, Deuteronomio afirma que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros. Es decir, lo que Dios quiere que se conozca de Él, Él lo manifiesta y lo da a conocer. Y hoy veremos algunas formas o maneras a través de las cuales Dios se hace evidente. Pero quienes tratan de explicarse a Dios desde un punto de vista netamente intelectual o material, no lo lograrán porque su naturaleza espiritual no lo permite. No es como estudiar un ser humano, estudiar la composición química de un elemento, que eso es factible, hay recursos para ello, pero Dios es espíritu y el espíritu no está sujeto a la materia, por lo tanto no es fácil. Adicional a esto, la mente carnal, dice en Romanos capítulo 8, no puede conocer a Dios porque no es posible. Dice que tampoco puede, es decir, cuando hay una condición de pecado, una voluntad no rendida a los pies del Señor, entonces la revelación choca en esa condición y no es dada a conocer al ser humano. Así que preparémonos porque es un tema muy interesante el que vamos a considerar en esta tarde. Y qué importante entender la palabra revelación como quitar el velo para poner de manifiesto algo que está escondido. Es importante que hoy podamos quitar ese velo que tiene la gente. Muchos se refugian en Dios a su manera, a través de la religiosidad, a través de medios como la idolatría, a través de diferentes formas, pero qué importante nosotros podamos quitar ese velo y entender cómo Dios nos habla, qué medios Dios utiliza para hablar a nuestras vidas. Queremos que usted esté bien atento, esté bien pendiente a esta programación. Vamos a hablar de unos puntos puntuales a través de los cuales Dios se manifiesta, Dios se revela al hombre, así que esto será después de la pausa. Ya regresamos.
Y bien, continuamos en este momento bajo el tema la revelación de Dios. Y es que hay muchos medios a través de los cuales Dios se manifiesta, pero hay un pequeño problema, hay alguna falla que ocurre respecto a por qué la gente no encuentra a Dios o no encuentra las manifestaciones que Dios hace. Creo que un problema particularmente es la condición que vive el ser humano. Pastor Humberto, ¿es verdad que el ser humano no puede ver a Dios? Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás, pero hay un aspecto que tiene que ver, Pastor John y amados televidentes, con la conducta moral del humano. Por la naturaleza santa y pura de Dios, es imposible que una mente carnal se dé a conocer a Dios o Dios se dé a conocer a ella, porque el pecado crea una barrera, un obstáculo. Isaías 59:1 afirma que el pecado ha hecho una separación entre creador y criatura, entre el hombre y Dios. Y adicional a eso, el apóstol Pablo en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 4, añade, en los cuales, hablando de la persona común y corriente, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Encontramos aquí, Pastor John, una razón poderosa por la cual muchas personas, no muchas, millones de ellas, desconocen a Dios. Es porque hay un agente espiritual llamado Satanás que entorpece la mente, enceguece los sentidos espirituales para que a la persona no le resplandezca la luz. Porque la luz es la que manifiesta todo, que disipa las tinieblas. Y aquí no se habla de luz física, sino de luz espiritual. Una condición de pecado, de desobediencia, de rebelión abierta contra Dios, impide que la luz espiritual penetre a la mente, al corazón de la persona y vea a Dios como debe ser. Porque recordemos que la palabra afirma que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. De manera que la primera barrera que encontramos para esa revelación manifestarse es la condición pecaminosa del ser humano. Qué importante esto, porque si nosotros miramos, sin importar los diferentes obstáculos que puedan haber para que la gente encuentre la revelación de Dios, Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Particularmente vamos a hablar de una de ellas, la primera de ellas que vamos a tratar en esta tarde, es que Dios se manifiesta por las obras de Él en la naturaleza. La palabra del Señor nos habla acerca de esta realidad, que Dios se manifiesta en la naturaleza. ¿Se ve a Dios en la naturaleza, Pastor Humberto? Por supuesto que sí, Pastor John. Miren con nosotros, por favor, si les es posible, el Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la creación, amén, el orden en que está establecida, la manera como está distribuido el universo, la distancia exacta del Sol de la Tierra. Dicen los científicos, por ejemplo, que si el Sol tuviera 1000 kilómetros, está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Es una distancia enorme. Pero si tuviera 1000 kilómetros, apenas más cerca, alteraría la temperatura que la haría invivible sobre la Tierra. Y si tuviera 1000 kilómetros más distante, el frío sería insoportable. Es decir, Dios lo puso exactamente donde tenía que estar. Amén. La Luna igual ejerce una influencia poderosa en la regulación del clima sobre la Tierra, de manera que Dios en su creación se muestra, amén, tanto en el espacio sideral como en lo pequeño. Por ejemplo, una pequeña célula, el núcleo de ella, la vida sobre la Tierra, todo esto muestra que Dios está ahí. En un insecto, la forma, por ejemplo, como las abejas construyen su panal, la forma como la hormiga se provee de alimento para pasar las etapas de invierno, todo muestra, está la huella de Dios. Una mente entendida, perceptiva, ve la mano de Dios en cada una de estas cosas. El ciclo a través del cual los animales se reproducen, el clima, por ejemplo, dice Eclesiastés que las nubes se cargan de agua y que vuelve otra vez a recorrer, y eso no es muy antiguo, el descubrimiento del ciclo hídrico. Como el vapor sube, se condensa y luego se derrama la lluvia y vuelve a correr por los ríos y irriga la tierra. Es decir, la naturaleza toda muestra que de verdad hay alguien detrás de ella, que esto no es casualidad, que una forma tan ordenada de la naturaleza no pudo ser producto del azar. Es muy importante esto y mirar que Dios se manifiesta a través de la naturaleza,
Debe haber un gran arquitecto que está a cargo de todo esto que nosotros podemos ver Amén. a nuestro alrededor, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos incluso nosotros mismos como seres humanos, la perfección en cuanto a la creación de Dios. Y es una realidad muy grande, pero hay gente que intenta negar esta realidad, pero aún la palabra del Señor nos habla que eso está dentro de los corazones, que está dentro, que la existencia de Dios, su eterno poder y deidad se hace manifiesto. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, nos muestra esta realidad, nos muestra esto que ocurre respecto a las personas que intentan negar la existencia de Dios, y Dios lo muestra a través de la naturaleza misma para que nosotros podamos alcanzar esta sabiduría. Mire lo que dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué importante este versículo, mirar que incluso dentro de nosotros mismos está la realidad. O sea, Dios nos muestra a través de nuestro ser, incluso desde la creación del mundo, la realidad de su existencia. Es que hay una forma, la llaman intuitiva, y es una inclinación innata del ser humano hacia lo divino. Si no adora al Dios del cielo, al único y sabio y todopoderoso Dios, la persona se inclina a alguna deidad pagana, algún Dios adora, porque adentro del ser humano hay una inclinación que está ahí es latente, y es a rendirle culto. Nuestros aborígenes lo hacían al sol, a la luna, a las estrellas, a cualquier objeto, porque a pesar de sus limitaciones intelectuales, llamémoslo así, pero tenían una inclinación innata. Y aquí dice Romanos que eso está dentro y que por eso el hombre no tiene excusa. Entonces no hay razón para vivir en una ignorancia espiritual total cuando Dios se ha revelado de tantas maneras. No solo en la naturaleza como lo vemos, el efecto, por ejemplo, causa-efecto, que es muy lógico que lo estudian las personas, es que la razón de estar aquí presupone que hay una causa que lo trajo, todo presupone que alguien lo creó, pero adicional a eso está en Romanos 1:20, eso que acaba usted de leer, pastor, y es esa revelación interna. Es esa intuición que pide como ser aclarada. Adentro del ser humano hay una inquietud continua, permanente, a querer descubrir a Dios, y eso es lo que la Biblia dice aquí, que en el humano está, de manera que, mire qué interesante. Usted que tiene esa intuición, que desea conocerle, Dios quiere darse a conocer a usted, y si usted sigue con nosotros este estudio de una manera bien sincera, es probable que Dios en esta tarde se revele a usted también. Qué maravilloso esto, que lo invisible de Dios se haga manifiesto, se haga visible a través de la creación, y que usted pueda entenderlo es muy importante. Creo que esta es una de las muchas formas en las que Dios se hace real, en las que Dios se hace manifiesto. Muchos hoy, a través de diferentes medios, ahí sigue hablando este pasaje acerca de eso, muchos intentan desviar la realidad de Dios a través de la idolatría, a través de otras cosas. Dice que quisieron antes que al Creador adorar a las criaturas, adorar a imágenes de reptiles, de diferentes cosas. Pero qué importante que nosotros tengamos esa realidad de Dios en nosotros mismos. La conciencia trabaja en nosotros y se manifiesta en nuestras vidas, mostrando que este es un medio a través del cual Dios nos quiere dar como una revelación, una develación de la luz de su realidad, de la existencia de Él. Aunque hay un principio de luz, la revelación de Dios no nos basta, pues a través de la naturaleza no nos basta, pues no revela el amor de Dios, pero eso lo vamos a ver más adelante en un caso particular. Ahora, otro medio que Dios utiliza, a través del cual Él se manifiesta y a través del cual Él se revela, es a través de la historia. Incluso nosotros podemos mirar a través de la historia y mirar incluso desde la parte de la historia del pueblo de Israel, cómo toda la historia nos muestra la realidad de la existencia de Dios, todas las formas o maneras en las que Dios ha intervenido en la historia para hacerse manifiesto, para hacerse real. Creo que el Antiguo Testamento particularmente nos muestra toda la historia de cómo Dios se ha hecho manifiesto en la creación del ser humano, en las diferentes situaciones que ha vivido el hombre a través de su historia. Dios siempre ha dejado su huella allí. Dice un adagio popular que quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Quienes estudiamos las Escrituras, y no solo este santo libro, sino también la historia de la revelación, encontramos que desde muy temprano en la creación Dios se dio a conocer a Adán, y desde entonces viene descubriéndose el velo. Esa palabra tan importante, no se le olvide, y es que revelar es quitar el velo, es descubrir algo que está oculto.
Y entonces en la escritura vemos que Dios va corriendo el velo y uno va observando de una manera detallada cómo se va haciendo la revelación de Él a través de la historia. Por ejemplo, el pueblo de Israel es una de las grandes revelaciones de Dios en la historia humana. Por eso una vez un monarca le preguntó a un súbdito, le dijo: deme una prueba de la existencia de Dios. Y él inmediatamente le respondió y le dijo: sí, majestad, los judíos. Es decir, cómo a través de este pueblo que ha venido pasando por todas las etapas, Israel es un punto profético y referente bíblico sumamente importante. Dios a través de esa historia va mostrando su cuidado, su provisión, su llamamiento, su ubicación geográfica, su influencia en la historia humana. No solamente en el campo religioso. Se ha descubierto, por ejemplo, que un alto porcentaje de científicos, de hombres de conocimientos, tienen sangre judía. Cómo este pueblo ha influido a través de la historia es una cosa maravillosa, cómo de allí vinieron los profetas. Es más, el Evangelio de Juan dice que Jesús era judío y que de él viene nuestra salvación, de manera que es muy interesante en la historia bíblica tener en cuenta esto. Qué importante nosotros mirar la palabra del Señor, particularmente cuando queremos mirar la Biblia, queremos mirar el contenido de la historia de diferentes medios, no solo en la palabra del Señor, sino en muchos medios. Hay un consejo que nos da la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 105, verso 5, dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El pueblo de Israel, creo que el salmista a través del Salmo 105 y el Salmo 106 les muestra todas las cosas que Dios ha hecho, todas las maravillas que encontramos que Dios ha hecho. Por ejemplo, no fue Moisés el que convirtió el agua en sangre, no fue Moisés el que hizo que ocurrieran todas estas plagas, no fue él el que abrió el mar el 2, no fue Josué el que detuvo el sol. Bueno, aunque entendemos que se detuvo fue la tierra, pero no fue él. Todos estos prodigios, todas estas maravillas nos muestran la realidad de un Dios que interviene en los momentos, en las circunstancias de los hombres. Creo que particularmente nosotros, el estar aquí en esta hora, podemos ser una muestra de que Dios interviene en la vida del ser humano. Por supuesto que sí, y además de esto, Pastor John y amados televidentes, le queremos decir que todo ese acontecer histórico que la Biblia registra, incluso la historia secular, nos muestra de un hilillo de intervención divina a través de lo largo de la historia. Y es así como va ubicando acontecimientos, estos que usted menciona, y otros más que están aquí en la palabra del Señor, tienen que ver con milagros, con intervención de Dios en la cronología, en el tiempo, de tal manera que la historia registra. Si uno es honesto, si es objetivo, y ve la historia desde un punto de vista sin ningún prejuicio, uno encuentra que Dios ha intervenido a lo largo de la historia en el ser humano, y no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo, a nivel general, en naciones y pueblos. Él ha venido interviniendo y es una maravilla de verdad lo que Dios hace a través de la historia a favor nuestro. Qué importante que nosotros miremos esta temática y entender que la revelación de Dios no solo se hace manifiesta a través de la naturaleza, a través de la historia vemos diferentes sucesos, diferentes situaciones que ha vivido el hombre, que ha soportado el hombre, pero ahí ha estado Dios manifiesto a través de sus promesas, a través de lo que Él ha dicho que va a hacer, pero su fidelidad, sus promesas nos muestran cómo Dios a través de la historia se hace real, se hace manifiesto y se revela. Qué importante que nosotros podamos entender la revelación de Dios a través de la historia. Pero seguidamente también vamos a hablar acerca de aquellos mensajeros, personas inspiradas por Dios, profetas, salmistas tal vez, apóstoles, diferentes siervos de Dios que han sido utilizados por la misericordia de Dios para llevar al pueblo a reconocer que Dios existe, que Dios es real y que muchas veces los problemas que han sido generados en el ser humano, se provocan en el ser humano, ha sido no porque el hombre no quiera de pronto vivir ciertas cosas, sino más bien por el alejamiento del hombre hacia Dios, por esa rebeldía propia del hombre hacia Dios, y no quiere aceptar lo que Dios quiere hablar a su palabra. Pero vamos a seguir hablando acerca de esta temática, eso será después de la pausa, no se mueva.
continuamos en esta programación de Palabras de Vida, hablando hoy acerca de la revelación de Dios. Hemos hablado algunos medios que Dios utiliza para revelarse al hombre, para hacerse manifiesto. Hablamos de la naturaleza, hablamos de la historia. La historia nos muestra la realidad de que Dios ha obrado y ha intervenido en muchas de las situaciones que ha vivido el ser humano. Pero también estamos hablando y queremos tratar acerca de otro medio que Dios utiliza, y es mensajeros divinamente inspirados por Dios. ¿Han existido personas y existen personas que hablan en nombre de Dios de una manera real? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Moisés dice que Jehová le habló y tuvo un encuentro verbal con Dios. También lo hizo David. Muchos profetas. Hay una frase que es muy recurrente en la escritura, Pastor John, y es aquella: vino a mí palabra de Jehová. O sea, hay hombres de Dios usados por él que daban revelación de Dios. Dios les hablaba y ellos transmitían al pueblo esa voz, de manera que una y otra vez ellos están absolutamente seguros que eso no es de ellos, que no se originó en ellos, que Dios les dio. Incluso hubo algunas profecías que los profetas transmitieron que en su momento no fueron tan entendidas por ellos mismos. Por ejemplo, Daniel dice que estaba buscando la revelación que le habló Jeremías acerca de las semanas de la cautividad, y luego se añadió más. O sea, Dios le reveló adicional a Daniel lo que Jeremías había dejado como parcial. En cierta parte quedó inconcluso, y luego Daniel viene y complementa en el capítulo 9 esa hermosa profecía llamada las 70 semanas de Daniel. De manera que sí, pastor y amados televidentes, Dios usa seres humanos. En el Antiguo Testamento se llamaron videntes, pero también profetas. Pero era que llevaron un mensaje claro y lo enfatizaron: vino a mí palabra de Jehová. Por ejemplo, David, me llama la atención la forma como él dice. En el libro 2 de Samuel, capítulo 23, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Oiga lo que dijo, versículo 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es decir, ellos están absolutamente seguros, y por eso lo escriben aquí, que Dios habló a ellos. De manera que este medio de revelación es muy importante, porque de hecho, el hecho de que estemos aquí, además de las revelaciones que Dios nos ha dado en la parte personal, en lo escritural, también fue usando medios humanos a través de los cuales oímos su palabra, y por eso rendimos nuestra vida a Él. Esa sería una pregunta que podríamos hacer, Pastor Humberto. Hemos hablado por lo menos de los profetas en el Antiguo Testamento, de Moisés, de Jeremías, en el mismo caso de Samuel, pero en el Nuevo Testamento también hay registro de personas como los apóstoles, también inspirados por Dios, mensajeros de Dios. Por supuesto, el apóstol Pedro, que es muy conocido en las páginas bíblicas por su cercanía con el maestro y por sus escritos, dice en 1 de Pedro 1:21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo dice un apóstol ya en la etapa posterior a los profetas. O sea, este apóstol reconoce que los profetas hablaron de parte de Dios. Y nosotros ya en esta etapa de la historia admitimos que los escritos de los apóstoles nos acercan a Dios. Es decir, es la fuente de nuestro alimento espiritual, doctrinal, teológico, está en esto. Lo que estos hombres afirmaron, lo que estos hombres dijeron de parte de Dios, nos trajeron una revelación, y es que estos escritos cambiaron nuestra vida, moldean nuestro carácter, conducen nuestro destino. Nos aportan valores y principios, ética, moral, comportamiento, conducta. Todo esto no fuera de esta forma si fuera sencillamente letra muerta, si fuera solamente el pensamiento de un hombre, una filosofía. ¿Cuántos hay profesionales, hombres doctos en diversas áreas del conocimiento humano, sin embargo atados por diversas condiciones de pecado y de maldad? Pero cuando uno se libera de esto y recibe la revelación de Dios, uno entiende el plan y el proyecto de Dios con nosotros. De manera que eso es evidencia de que lo que ellos dijeron tiene poder de Dios, tiene revelación de Dios, y es una forma y manera a través de la cual Dios se da a conocer a nosotros. Qué importante esto, y nosotros mirar
que sí hay mensajeros divinamente inspirados, personas que no hablan en nombre propio, sino hablan en nombre de Dios. Aunque si bien es cierto, la palabra del Señor también nos habla de que hay personas que vienen supuestamente a hablar en nombre del Señor, pero el Señor no los ha puesto a hablar, personas que no son mensajeros de Dios, personas que a través de diferentes filosofías o algo hablan en nombre de Dios. El Señor también nos habla y nos advierte acerca de estas personas. Precisamente es un tema muy importante, Pastor John, porque cuando uno no tiene esa revelación, por ejemplo, dice en el libro de Oseas, mi pueblo fue engañado porque le faltó conocimiento. Y Oseas 4:12 también afirma, dice, mi pueblo al leño clama y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los ha hecho errar. Cuando uno depende de lo que los hombres le digan y no busca esa revelación individual y personal con Dios, es muy probable que también pueda ser víctima de un engaño. Y de hecho Jesús previno y dijo que se levantarían falsos profetas y falsos apóstoles. Es decir, no todo el que tiene una Biblia, el que dice tener una revelación de Dios, la tiene. Este lenguaje es muy susceptible y muy sensible. Cuando alguien le dice tengo palabra de Dios para ti, la persona puede en un momento dado pues impactarse porque es palabra de Dios. Pero resulta que a muchos los han engañado de esa manera. Entonces se requiere que también la persona que es objeto de ese, como le digo, como de ese comunicado, también uno tenga revelación con Dios para discernir. El apóstol Juan dice que debemos discernir la profecía. Por ejemplo, exacto, si alguien viene a decirle a usted que Dios le dijo que venda su propiedad y que se le entregue su dinero, uno tiene que evaluar eso. Hubo una secta por allá en Estados Unidos, en Waco, Texas, y un hombre le decía, por ejemplo, el profeta ese, al papá que Dios le había mostrado que le dejara a su hija para convivir con él. Se llama una ignorancia teológica, doctrinal y ética muy profunda. Que a mí me venga un charlatán a decir que tengo que dejarle una hija para que vaya a estar con él, inmediatamente yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque también tenemos que tener una revelación clara, y es que la santidad de Dios se ciñe siempre, o sea, la revelación divina siempre está dentro de un marco de santidad y de pureza, no solamente doctrinal, sino también ética y moral, de manera que cuando Dios habla de acuerdo a su naturaleza, cuando Dios se revela de acuerdo a su naturaleza, y todo lo que salga de ese marco no es revelación de Dios. Es notable ver esto acerca de los mensajeros que Dios utiliza, particularmente, como decía el pastor Humberto, debe estar enmarcado en el testimonio, en una vida de pureza, en una vida de santidad, que revele la realidad de que realmente es un verdadero mensajero de Dios. Pero el Señor Jesucristo mismo, Él da veracidad de estas palabras, de que Dios habló, porque Él las utiliza. Nosotros encontramos en los evangelios particularmente que el Señor habla, cuando dice escrito está, habla de que esto es palabra de Dios, habla de que es una realidad, lo que Dios le reveló a los profetas es un mensaje de Dios. Es más, Él lo utiliza. Aquí en el libro de Lucas capítulo 24 verso 44 hay una cita muy linda y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, que todas estas palabras eran una realidad y el Señor Jesucristo da veracidad de las mismas, da veracidad de que son palabras reales, porque si nosotros encontramos muchas veces, por lo menos en el caso de Lucas, cuando él está allí en la sinagoga y que él entra a Nazaret y que habla y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, él da realidad de que la palabra de Dios, de que los mensajeros que hablaron en ese tiempo fueron inspirados por Dios. La cita de Pedro también nos muestra de la realidad de estos mensajeros inspirados por Dios. Pero además de todas estas que ya hemos visto, la naturaleza, que hemos visto la historia, que hemos visto los mensajeros inspirados, creo que la mayor y la más veraz revelación de Dios se hace manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la más real revelación del Señor, de nuestro Dios Padre eterno, aquel que dice allí Colosenses capítulo 1 verso 15 que Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Y qué importante que nosotros podamos entender esta realidad. ¿Se manifiesta Dios, se revela Dios a través de su Hijo? Por supuesto que sí, Pastor John. Hebreos 1:1 lo afirma. Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, se ha revelado, se ha dado a conocer y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, hay un cúmulo de evidencias de ello, como lo hemos visto hoy. Dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la revelación máxima es la persona visible, palpable.
Es un hecho histórico. Todo acontecimiento histórico se fija antes o después de Cristo. Así es. O sea que en el campo secular se reconoce. Así sean los ateos, tienen que fijar un acontecimiento antes de o después de. Él parte la historia en dos. Es interesante, Pastor John, saber que no solamente la historia es partida en dos, en la historia humana, sino también la historia de todos los hombres y mujeres que hemos tenido la experiencia con Dios. Por ejemplo, mi vida, el domingo yo estaba cumpliendo 39 años a las 5:30 de la tarde de haber rendido mi vida a Cristo. Mi vida, como la historia, está antes de Cristo y después de. Y la de muchos de ustedes que han tenido esta experiencia con Dios saben que esa persona llamada Jesús fue palpable, vimos su gloria. Se registran hechos acerca de él, tanto históricos como seculares. Historiadores como Flavio Josefo habla de él y se dan datos exactos de los gobernantes romanos que estaban en entonces, la época en que él vino, las circunstancias políticas, sociales que imperaban entonces. Todo esto nos muestra de que eso es una realidad palpable, que no es un mito, no es una leyenda. Estas mismas tradiciones que ahora se practican, no estoy muy de acuerdo con ellas, porque no hay un sustento bíblico, pero por ejemplo la Navidad nos muestra que hubo un Cristo que vino, independiente de la fecha en que la celebren, etcétera. La llamada Semana Santa nos habla de un Cristo real y verdadero que vino a morir por nosotros. Así estén desubicados de fecha, pero el hecho mismo, el acontecimiento como tal, no puede ser borrado de la historia. Esto es muy importante y es de notar todo lo que nosotros podemos encontrar acerca de la realidad de la existencia de nuestro Señor Jesucristo como una revelación de Dios. Creo que en las diferentes religiones que nosotros podemos ver alrededor del mundo, muchos se han hecho pasar por mensajeros de Dios, pero el único que se metió en serios problemas por decir que él no era un simplemente mensajero, sino que él era el Hijo de Dios. Amén. Y por esto creo que lo mataron, por decir que para los judíos esto era terrible, pero él hablar de esto como una realidad. Él dice, yo soy la verdad. Él lo que él dice es real, y a través de esta persona, como dice mi pastor Humberto, él parte no solo la historia de la humanidad en dos, sino la historia de cada persona en dos, cada ser humano que se ha encontrado. Encontramos a Pablo cuando va camino allá a Damasco. Amén. Se encuentra con Dios y la historia de él a partir de ese momento cambia. Qué importante que nosotros podamos ver en nuestras vidas que él se ha revelado a nosotros, se ha mostrado a nosotros, y que nuestra historia pueda cambiar. Todas las personas que pueden vernos en este momento, qué importante que podamos entender la realidad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como la revelación mayor, máxima. Amén. La revelación manifiesta de un Dios que interviene, que se hace manifiesto en la vida del ser humano. Todos nosotros creo que debemos entender esto. El libro de Juan capítulo 1 verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso nosotros encontrar esto. Además el verso 18, mire lo que nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué importante que usted pueda conocer de la realidad del Señor Jesucristo. No fue un profeta más, como muchos dicen. Él es el Hijo de Dios. Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Todos nosotros, todo ser humano necesita encontrarse con el Señor Jesucristo. Mientras no lo halle, existe el vacío existencialista. El Eclesiastés afirma que Dios lo hizo todo, lo uno y lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando hallamos a Dios, lo hallamos todo. Cuando no lo hallamos a Él, no hallamos nada. Eso explica por qué el comportamiento humano es detrás de las vanidades, del entretenimiento, porque ese vacío existe. Y no lo llena el conocimiento, no lo llena el intelecto, no lo llena el dinero, no lo llena el pecado, el vicio, nada. Lo único que llena y satisface, ¿verdad?, plenamente, lo que llaman los psicólogos la realización del ser, es el encuentro personal con Dios. Cuando uno recibe esta revelación, uno halla esa perla del gran precio. Ese tesoro escondido que habla las parábolas, lo halla uno, entonces empieza una vida nueva, una sensación de gozo, de paz, de tranquilidad, de entusiasmo espiritual, que en mi caso ya voy para 40 años, nunca se ha apagado. ¿Por qué? Porque hallé por la misericordia de Dios esta revelación divina. Y esto que estamos compartiendo es porque usted también, amado oyente y televidente, puede encontrarlo también a Él como nosotros lo hemos hallado.
hemos visto algunos de los medios que Dios utiliza para revelarse. Queremos hablar a través también de la realidad de la palabra del Señor, la Biblia, como otro medio que Dios utiliza para revelarse al ser humano. Pero eso será después de la pausa. Ya regresamos. Bueno, y continuamos en esta programación hablando de la existencia de Dios. Y queremos que usted pueda identificar estos medios que Dios utiliza para hacer manifiesta la realidad de su existencia a cada uno de nosotros. Hablamos de la naturaleza, hablamos de la historia, hablamos de los mensajeros inspirados por Dios. También hablamos particularmente de la máxima que puede ser nuestro Señor Jesucristo, la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no queremos irnos sin hablar de una realidad muy grande que encontramos nosotros, a través de la cual Dios se hace manifiesto, y es a través de su palabra. La revelación de la Biblia, cómo Dios se hace manifiesto a través de este libro, este compendio de libros que nos enseñan la historia redentora, nos hablan del medio que Dios utiliza, el camino para redimir a la humanidad. Y encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios habla a través del plan salvífico, como muchos lo llamamos, acerca de la realidad de cómo Dios obra o quiere revelarse al ser humano. La Biblia creo que es un medio muy grande y muy especial a través del cual Dios habla y se revela al hombre. Por supuesto que sí, Pastor John y amados televidentes. Dice la palabra en Juan 5:39, dice... El Señor dice escudriñad las Escrituras, y se refiere al Santo Libro, porque dice, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús le da una importancia a la Escritura y la sublima, la protege. Por ejemplo, Apocalipsis terminando dice que el que quitare este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida, y el que le añadiere, le añadirá a Dios las placas que están escritas ahí. Es decir, es como los derechos reservados de la Escritura para decir, déjenmela como está. Eso es una preservación divina que es algo sobrenatural e histórico.
Cómo este santo libro, que ha sido perseguido, que ha sido vilipendiado, que ha sido quemado de una forma repetitiva en lo largo de la historia, que se le ha privado a la humanidad en muchos casos del acceso a ella, ha subsistido. Cómo a través, no solamente de la preservación física del libro, sino cómo a través del tiempo hombres, escritores, traductores han tenido el cuidado de irla descubriendo, cómo se van dando acontecimientos históricos. Por ejemplo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en Qumran en la década de los 40 es algo maravilloso, es un descubrimiento de los más destacados que ha tenido la última etapa de la historia con relación a los escritos divinos, en los rollos del profeta Isaías, de manera que es tan lindo hablar de este hermoso libro que es la palabra del Señor. Qué importante esto, y notar, como lo dice la palabra del Señor en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que nosotros encontramos en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia, es inspirado por Dios. Dios tiene la forma o la estructura, el medio de cómo revelarse a través de estos escritos. Creo que cada persona que ha leído la Biblia ha entendido que Dios, a través de sus promesas, a través de sus mandamientos, a través de cada aparte, cada historia que encontramos en la Biblia, Él se revela al ser humano, Él se hace manifiesto a cada uno de nosotros. Creo que somos testigos reales de que la palabra del Señor habla, de que Dios nos habla a través de su Biblia. Creo que toda persona que tiene contacto con la palabra del Señor no puede ser igual, no puede seguir siendo igual. En ninguna manera. Es más, quienes tenemos relación con Dios y conocemos su palabra, uno siente, experimenta, no una ni dos veces, muchas veces, que ese texto le habla a uno. Amén. Que esa es la palabra que en ese momento uno necesitaba. Yo he tenido personalmente esa experiencia en momentos de preocupación, de saber cómo determino esto. En las etapas de liderazgo bíblico, ministerial, encuentra uno momentos en que uno, además de orar, uno necesita una luz. Amén. Escrita. Y cuántas veces hemos abierto la palabra, Señor, háblame por este pasaje, y allí está la respuesta divina, y uno actúa de acuerdo a eso y halla que así era como había que hacerse. Por ejemplo, un pastor presbítero me comentaba cuando él conoció a Cristo que él estaba enamorado y él quería formar hogar, pero esta muchacha no era cristiana. Cuando él se conoció a Cristo estaba en ese compromiso con ella, y él escribió que por favor fuera a una iglesia. Ella le respondió que no, y entonces él empezó a batallar entre sus sentimientos y su nueva relación con Dios. Esa revelación divina lo llevó una noche de angustia y de preocupación a decirle: Señor, yo no conozco mucho de tu palabra, estoy nuevo en la vida cristiana, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a abrir una página bíblica y pongo mi dedo y luego prendo la luz, y lo que yo lea, yo lo voy a tomar como si tú me hablaras. Y dice que fue muy sincero, lo hizo de rodillas, abrió la Biblia, que era una Biblia nueva, y luego puso el dedo allí y accionó la luz, y tenía el dedo bien hincado sobre Proverbios 5:8. Ese proverbio dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Él dice: pero imposible que un texto tan exacto, donde hay miles de ellos, vaya un texto a hablarme de una forma tan clara. ¿Sabe que él hizo caso a ese texto? Él llamó a esa joven, le dijo: no voy a buscar, no avancemos en esto. Oró a Dios y hoy está felizmente casado, tiene una mujer que ama al Señor. Pero él dice: Dios me habló y yo entendí que esa era la palabra que yo necesitaba ese día. De manera que Dios sí habla muchas veces y de muchas maneras, y una de ellas maravillosa es la lectura de la palabra. El alimento, no solamente cuando yo la leo, sino cuando voy a un culto y oigo un predicador, un maestro bíblico, alguien que está exponiendo la palabra, y yo percibo que lo que está diciendo es para mí, es el uso correcto de la palabra del Señor. Qué importante esto, y nosotros mirar que Dios quiere prosperar y no intentar mirar esta palabra en el mal sentido, sino realmente la bendición que viene de Dios. Dice Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo que nosotros podamos acercarnos a la Biblia, a la palabra del Señor, que usted que está allá en casa, que la tenga, y si la tiene de pronto abierta, como la tradición ha dicho, tenerla abierta como un amuleto, así no funciona la palabra del Señor. Tenerla abierta ya en un libro, de pronto en el Salmo 91, no. Lo correcto es acercarse a ella y, como nos manda nuestro Señor, escudriñarla, estudiarla y acercarnos a ella con la humildad, con la mansedumbre propia de aceptar que lo que ella nos habla es una revelación
manifiesta de Dios. A todos nosotros, a todos amigos, a todos los que pueden vernos, queremos que usted nos acompañe a nuestras congregaciones, que usted encuentre la revelación de Dios. No esto como simplemente algo teórico, sino que usted viva una experiencia interna, que usted pueda descubrir realmente el poder de Dios, la vida de Dios, la realidad de lo que Dios puede hacer a través de estos medios, los cuales le hemos descrito en esta tarde. Con mucho gusto querer llevarle a usted a que se encuentre a través de la obra del Espíritu Santo, que Dios trate en usted, que usted pueda encontrar la revelación de Dios a su vida. Pero queremos ya para terminar invitarle nuevamente a nuestras congregaciones que pueda acompañarnos. Por supuesto, Pastor John, les esperamos. Si desea visitarnos, estamos en Cañaveral, cerca de esa área de centros comerciales allí. En la calle 34, número 2627, tenemos un local de culto, no es propiamente un templo, pero allí se mueve la bendición de Dios y nos visita su presencia. Así que allí le queremos ver martes en culto de oración, que es solo orar. La mayoría del tiempo. El jueves tendremos estudio bíblico a partir del año que viene. Ahora lo hacemos los viernes y por supuesto en estos días de tanta decembrina, de tanta actividad festiva, de tanto pecado, es bueno que busque una congregación. Si desea acompañarnos, allí estamos martes, viernes, sábado y domingo para atenderle. Así es. De igual manera invitarles a la iglesia de Florida Centro, iglesia donde mi pastor Arturo Angarita está allí esperándoles enfrente del hospital, a la iglesia de Belencito en la parte alta, a la iglesia de la Trinidad allí en la carrera 18, número 59, 152. Queremos que usted pueda acompañarnos, que pueda visitarnos, que pueda acudir con su familia a la casa de Dios. Pero que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos en una